John, ¿qué te he dicho de las espadas? Que no te quite la vida. Que no juegues con ellas. No son juguetes. Ya lo sé. Soy un sensei. Maestro ninja. No puedo creer que esto estuviera en mi sótano por 30 años. Estas fueron las exactas palabras de un hombre común que descubrió que el viejo rifle familiar que usaba para decorar su pared estaba vinculado a uno de los momentos más controversiales de la historia americana. ¿Alguna vez te preguntaste si ese trasto viejo en tu ático podría valer miles de dólares? ¿Recuerdas esa caja de herramientas oxidada que heredaste de tu abuelo? ¿O ese libro antiguo que nadie quiere tirar? Cualquiera de estos objetos podría cambiar tu vida financiera para siempre, como aquella caja de herramientas de motocicleta Indian que su dueño esperaba vender por $200 y terminó cerrando en $400, el doble de lo que esperaba. En los próximos minutos verás 9 negociaciones que cambiarán tu percepción sobre lo que podría estar escondido en tu ático. Te garantizo que después de ver estas historias, nunca volverás a mirar las cajas de tu abuelo de la misma manera. Número 9. Uno de los momentos más tensos que hemos presenciado. Un hombre llegó cargando algo que cambiaría instantáneamente la atmósfera de toda la tienda. No era un rifle cualquiera, era un Winchester 1873 que, según su documentación, estuvo presente durante uno de los episodios más oscuros de la historia americana, la masacre de Wounded Knee. Mi bisabuelo lo conservó y pasó de generación en generación, explicaba el vendedor con una solemnidad que helaba la sangre. Su voz temblaba ligeramente mientras añadía: he visto rifles similares venderse por $60,000. El silencio invadió la sala como una losa de cemento. Rick examinaba el arma y la documentación con movimientos lentos y deliberados, consciente del peso histórico de lo que tenía entre sus manos. La historia que cargaba este objeto era pesada, tanto histórica como emocionalmente. ¿Pueden imaginar la tensión en ese momento? Todos sabían que estaban frente a algo que trascendía el simple valor monetario. Después de una evaluación que pareció durar una eternidad, llegó el momento crítico que definiría todo. Te puedo ofrecer $14,000, dijo Rick finalmente, su voz cortando el silencio como un cuchillo. La expresión del vendedor lo dijo todo. Sus ojos se entornaron, su mandíbula se tensó. Esperaba mucho más, mucho más. La negociación que siguió fue como caminar sobre vidrios rotos, las posturas firmes por ambos lados, ninguno dispuesto a ceder. ¿Pueden adivinar hacia dónde va esto? Y entonces no hubo trato. El vendedor, con la dignidad de quien conoce el verdadero valor de la historia, decidió conservar el rifle, convencido de que valía mucho más que cualquier oferta monetaria. Este caso nos enseña brutalmente que a veces el valor sentimental e histórico supera cualquier oferta monetaria. También nos recuerda que las expectativas elevadas pueden llevar a negociaciones fallidas, incluso cuando las ofertas son considerables. Número 8. Un libro que a primera vista parecía común, pero que guardaba secretos de la Fundación de América. Un hombre entró a la tienda cargando algo que cambiaría su perspectiva sobre los libros viejos para siempre. Traía un libro que, a primera vista, parecía un simple manual militar antiguo cubierto de polvo y años de abandono en algún ático olvidado. Pero no era cualquier libro. Era el primer manual de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos, una pieza fundacional de la historia militar americana que había moldeado a los soldados que lucharon por la independencia. Fue escrito por el barón von Steuben durante la Guerra de Independencia. Explicaba el vendedor con un orgullo que se podía cortar con tijeras. Sus ojos brillaban mientras relataba la historia. Este manual entrenó a los soldados en Valley Forge. He investigado extensamente durante meses y creo que vale unos $6,500. La atmósfera cambió instantáneamente cuando el vendedor mencionó Valley Forge. Todos en la tienda sabían que estaban ante algo potencialmente extraordinario. Valley Forge no era solo un lugar, era el símbolo de la resistencia americana. El ambiente se electrificó cuando Rick comenzó a examinar el libro con las manos delicadas de un cirujano realizando una operación vital. Las páginas amarillentas crujían suavemente. Las ilustraciones de uniformes y formaciones militares de la época saltaban a la vista. La encuadernación original mostraba el desgaste de siglos. Todo gritaba autenticidad histórica. Este libro es parte fundamental de la historia militar americana, comentaba Rick mientras pasaba las páginas con extremo cuidado, como si estuviera manejando
los mismísimos cimientos de la nación. Von Steuben transformó a granjeros en soldados profesionales. Rick se detuvo en páginas específicas, señalando diagramas de formaciones militares que habían sido cruciales para derrotar al imperio más poderoso del mundo. Era como sostener la estrategia secreta de la Revolución Americana. Y adivinen qué pasó después en esta negociación histórica que tendría consecuencias inesperadas. Rick levantó la vista lentamente, miró directamente a los ojos del vendedor con una intensidad que cortaba el aire y pronunció las palabras que cambiarían completamente el curso de la negociación. Te ofrezco $8,000. El vendedor, visiblemente sorprendido por una oferta que superaba significativamente sus expectativas más optimistas, tartamudeó por un momento antes de recuperar la compostura. Entonces comenzó a negociar con la habilidad calculada de un diplomático experimentado. Pero señor Harrison, respondió con voz firme, estamos hablando de Valley Forge, del nacimiento de nuestro ejército. La tensión era insoportable, mientras las cifras subían como cohetes en una subasta silenciosa. Las miradas se intensificaron, las ofertas volaron de un lado al otro, hasta que finalmente cerraron el trato en $11,000, casi el doble de lo que esperaba el vendedor. Una lección perfecta de que a veces la investigación previa se queda corta ante la realidad brutal del mercado de coleccionables históricos. ¿Sabías que los manuales militares antiguos pueden valer más que muchas antigüedades? La historia militar siempre tiene coleccionistas dispuestos a pagar. Los libros históricos no eran los únicos documentos que podían generar sorpresas. Las cartas y correspondencia personal de figuras famosas también tenían su propio mercado, como descubriría el siguiente vendedor. Número 7. Para esta increíble historia de suerte que parece sacada directamente de una película de Hollywood, un hombre literalmente encontró un carrito de municiones de la Segunda Guerra Mundial en la basura. Sí, escucharon correctamente, en la maldita basura. Una historia que demuestra que los tesoros pueden aparecer en los lugares más inesperados del mundo. Estaba sacando mis propios desperdicios cuando vi esta cosa metálica extraña asomando entre las bolsas de basura. Nos cuenta el afortunado con una sonrisa radiante que no podía borrar de su rostro por nada del mundo. Sin pensarlo mucho, decidí llevármelo a casa. ¿Qué podía perder? En el peor de los casos, terminaría en mi basura. Lo que para algunos vecinos descuidados era chatarra oxidada sin valor alguno, para los coleccionistas militares serios era una auténtica reliquia de una de las guerras más significativas y devastadoras de la historia moderna. El destino había puesto en sus manos algo extraordinario. Cuando llegó a la tienda de Pawn Stars, el experto militar no podía ocultar su entusiasmo mientras examinaba la pieza con ojos que brillaban de emoción pura y asombro profesional. Sus manos temblaban ligeramente mientras inspeccionaba cada detalle. Este carrito está en condiciones excepcionales considerando su edad y todo lo que probablemente ha vivido durante décadas, explicaba con una voz que delataba su asombro genuino. Piezas como esta son cada vez más raras en el mercado. Su valor actual estaría fácilmente entre $1,500 y $2,000. ¿Pueden imaginar encontrar algo así mientras sacan la basura un martes cualquiera por la mañana? La emoción del vendedor era palpable. Había pasado de ser un tipo normal sacando desperdicios a convertirse en el dueño de una reliquia histórica valiosa. Era como ganar la lotería sin comprar boleto. Pero aquí viene el giro inesperado que nadie en la tienda vio venir. Cuando llegó el momento crucial de la negociación, el momento que definiría todo, el comprador puso sobre la mesa una oferta de $400, mucho menos de lo tasado por el experto, una diferencia abismal que habría hecho llorar amargamente a cualquier negociador experimentado. La tensión llenó la sala mientras todos esperaban la reacción del vendedor. ¿Rechazaría una oferta tan baja? ¿Intentaría negociar? Pero el vendedor, quien recordemos lo encontró completamente gratis entre desperdicios malolientes, aceptó sin dudar ni un segundo. Su lógica era simple pero brillante. Cualquier cantidad era ganancia pura. Una mala negociación desde el punto de vista del valor real de mercado, tal vez, pero como nos gusta decir, una ganancia de $400 por algo encontrado en la basura nunca es mala inversión. A veces la perspectiva lo es todo. ¿Has pensado que tu vecino podría estar tirando tesoros sin saberlo? A veces vale la pena echar un vistazo a lo que la gente desecha. Los objetos militares no eran los únicos tesoros que las familias guardaban sin conocer su verdadero valor. Los libros antiguos, especialmente aquellos con importancia histórica, también podían generar sorpresas. Número 6. Por eso siempre es importante verificar la autenticidad antes de emocionarse demasiado. Una mujer llegó a la tienda prácticamente flotando de entusiasmo, cargando
cargando lo que ella creía firmemente era una película de 1882, una verdadera reliquia del cine primitivo que cambiaría la historia del entretenimiento. Ha estado en mi familia por generaciones, afirmaba con una convicción que habría convencido a cualquiera. Debe ser una de las primeras películas jamás filmadas en la historia del mundo. La emoción era tan palpable que se podía tocar mientras Cory comenzaba su análisis con la seriedad de un detective forense. Todos esperábamos presenciar un descubrimiento histórico para la cinematografía mundial. El silencio se hizo denso mientras el experto examinaba cada detalle del objeto, buscando pistas que confirmaran o destruyeran las esperanzas de la vendedora. Pero entonces llegó el giro inesperado que nadie vio venir. Lo siento mucho, pero esto es imposible, explicó Cory con la delicadeza de un médico dando malas noticias. Este formato de película simplemente no existía en 1882. La tecnología cinematográfica aún no había avanzado hasta este punto en la historia. ¿Pueden imaginar la decepción que se apoderó de la sala en ese momento? La cara de la vendedora pasó de la ilusión radiante a la confusión absoluta en cuestión de segundos. Era como ver un globo desinflándose lentamente. No hubo negocio, obviamente. Lo que parecía un tesoro cinematográfico resultó ser una confusión histórica que demostró la importancia de verificar fechas y tecnología. ¿Sabías que la tecnología cinematográfica de 1882 era básicamente inexistente? A veces las fechas familiares no coinciden con la realidad histórica, pero no todos los objetos con historias dudosas terminaban siendo falsificaciones. A veces, las combinaciones más extrañas resultaban ser completamente auténticas, como descubriría el siguiente vendedor. Número 5. Fabricada por una joyería. Parece absurdo, ¿verdad? Permítanos mostrarles esta increíble historia que desafiará todo lo que creían saber sobre objetos valiosos. Un hombre común y corriente, como cualquiera de ustedes, llegó a la tienda arrastrando algo que haría que todos los expertos levantaran las cejas con incredulidad. Era una espada que, según él, tenía el sello de Tiffany. Sí, el mismo Tiffany de las joyas de lujo que adornan a las celebridades más famosas del mundo. Como era completamente predecible, los expertos se mostraron escépticos al principio. Sus rostros reflejaban exactamente lo que todos estábamos pensando. Una espada de guerra fabricada por una joyería prestigiosa. Siempre pensé que era especial, pero nunca supe cuánto valía realmente, comentaba el hombre mientras el experto examinaba la pieza con una minuciosidad que habría hecho parecer relajado a un detective forense. El suspenso crecía como una montaña rusa emocional mientras el especialista analizaba cada detalle, cada marca, cada indicio que pudiera revelar la verdad. ¿Y saben qué pasó después? Confirmó su autenticidad. El experto prácticamente no podía ocultar su asombro mientras explicaba que Tiffany sí fabricó espadas durante la Guerra Civil Americana. Una revelación que cambió todo. El vendedor esperaba una buena suma, pero no tenía la menor idea del valor real de lo que había estado colgando en su pared durante décadas. Tras una negociación breve pero intensa, la espada se vendió por $675, una cantidad que dejó al hombre completamente satisfecho. Aunque los expertos sabían en sus corazones que posiblemente valía más, el vendedor caminó hacia la salida con una sonrisa que iluminaba toda la tienda. ¿No es increíble que Tiffany hiciera espadas además de joyas? A veces las marcas de lujo tenían negocios que nunca imaginarías. Las espadas de lujo no eran los únicos objetos valiosos que la gente encontraba en lugares inesperados. De hecho, el siguiente caso demostraría que los tesoros más increíbles pueden aparecer literalmente en la basura. Número 4. Cómo los detalles históricos pueden hacer o destruir el valor de un objeto en cuestión de segundos. Otro hombre entró a la tienda cargando una chaqueta que prometía ser una pieza excepcional de la historia militar. Su manera de caminar sugería que sabía exactamente lo valioso que podría ser lo que traía. Era una chaqueta de piloto de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente perteneciente a un miembro de los famosos Hellhawks, un legendario escuadrón de combate que había forjado leyendas sangrientas en los cielos de Europa. Mi tío fue piloto durante la guerra, explicaba con un orgullo que irradiaba desde cada palabra y cada gesto de su cuerpo. Sus ojos brillaban con la nostalgia de historias familiares contadas durante décadas. Esta chaqueta ha estado guardada desde entonces como un tesoro familiar sagrado. He visto piezas similares en subastas y creo que vale unos $10,000. La expectativa era enorme mientras Rick examinaba cada detalle con la minuciosidad obsesiva de un arqueólogo descubriendo una tumba egipcia, los parches cosidos a mano, las insignias desgastadas por el tiempo y el uso.
absoluto, el estado del cuero curtido que había sobrevivido décadas. Todo parecía auténtico, todo parecía encajar perfectamente con la historia narrada. El vendedor observaba nerviosamente mientras Rick giraba la chaqueta, inspeccionando cada costura, cada marca de desgaste que pudiera revelar secretos sobre su verdadero origen. La tensión crecía como una tormenta que se acerca, pero entonces llegó el momento que cambiaría completamente el curso de esta negociación. Aquí viene el giro dramático que nadie en la tienda esperaba y que destruiría las esperanzas del vendedor. Rick, tras consultar meticulosamente registros históricos oficiales con la precisión implacable de un detective forense, descubrió una verdad devastadora que cambiaría todo. El piloto mencionado no formaba parte del escuadrón Hellhawks. Los registros militares eran claros e indiscutibles. La chaqueta era genuinamente auténtica de la época, eso no podía negarse, pero la historia específica que la acompañaba, la conexión con los Hellhawks, no cuadraba con los hechos históricos documentados. Era como tener un Rolex auténtico con una historia falsa. «Te puedo ofrecer $2,000, dijo Rick finalmente, pronunciando una cifra que cayó sobre la sala como un balde de agua helada en pleno invierno. Pueden sentir la tensión cortándose con cuchillo en el aire denso de la tienda. El vendedor, visiblemente decepcionado tanto por la revelación histórica devastadora como por la oferta muy por debajo de sus expectativas celestiales, se quedó en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Su rostro reflejaba la lucha interna entre la realidad y sus sueños. Finalmente, con la resignación amarga de quien entiende que la realidad puede ser cruel e implacable, aceptó los $2,000 con un suspiro que se sintió en toda la habitación. En el despiadado mundo de las antigüedades militares, la procedencia exacta puede multiplicar o reducir drásticamente el valor. Una historia parcialmente correcta puede devaluar significativamente una pieza auténtica. Los coleccionistas pagan por historias completas y verificables, no por medias verdades. Número 3. Un cliente entró arrastrando una caja que manejaba como si contuviera los secretos del universo. Dentro había varias cartas y fotografías que, según él, pertenecían al legendario poeta Henry Wadsworth Longfellow. Mi abuelo las guardaba como un tesoro, pero nunca supe si eran auténticas, explicaba mientras las entregaba con manos que temblaban visiblemente de nerviosismo y expectativa. El ambiente se tensó hasta el punto de quiebre cuando Rick decidió llamar al experto. Todos contuvimos la respiración mientras el especialista examinaba las firmas, el papel, la tinta, cada detalle que pudiera confirmar o destruir las esperanzas del vendedor. Los minutos se sintieron como horas. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces llegó el momento de la verdad que cambiaría todo. Son auténticas, declaró el experto con una certeza que hizo que el corazón de todos se acelerara. Estamos ante correspondencia genuina del autor de El herrero de la aldea. Vaya revelación. La cara del vendedor se iluminó como un árbol de Navidad en diciembre. Sus ojos brillaron con una mezcla de incredulidad y pura alegría. ¿Pueden imaginar lo que estaba sintiendo en ese momento? ¿Cuánto podría conseguir por estas reliquias literarias que habían estado acumulando polvo en un viejo baúl? Tras una negociación que tuvo a todos al borde absoluto de sus asientos, con ofertas y contraofertas volando como proyectiles, el hombre finalmente aceptó $700 por la colección completa. Un buen precio, definitivamente. Aunque para los verdaderos amantes de la literatura americana, estas piezas son prácticamente invaluables. ¿Has notado que las cartas de escritores famosos siempre tienen mercado? Los coleccionistas de literatura pagan bien por correspondencia auténtica. Las cartas de poetas tenían su valor, pero los objetos militares personales solían generar expectativas aún más altas. Sin embargo, como descubriría el siguiente vendedor, los detalles históricos podían hacer o destruir esas expectativas. Número 2. Esta historia que demuestra que a veces el valor sentimental supera cualquier oferta monetaria. Un hombre entró a la tienda cargando algo que había sido el orgullo secreto de su familia durante generaciones enteras. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un sobre de cuero envejecido. Era una carta firmada por John Quincy Adams en 1822, cuando era secretario de Estado, antes de convertirse en el 6º presidente de los Estados Unidos. Ha estado en mi familia por generaciones, explicaba mientras mostraba el documento cuidadosamente preservado como si fuera la mismísima Declaración de Independencia. Mi tatarabuelo fue corresponsal del entonces secretario Adams. Es parte fundamental de nuestra historia familiar, algo que nos conecta directamente con los padres fundadores. La historia personal detrás de la
carta era fascinante. El vendedor explicó que su ancestro había sido un comerciante de Boston que mantenía correspondencia regular con figuras políticas importantes de la época. Esta carta específica trataba sobre políticas comerciales que afectarían el futuro de la joven nación. La tensión aumentaba como una sinfonía dramática mientras un experto en documentos históricos verificaba meticulosamente cada elemento. La firma característica de Adams, el papel de la época, la tinta del siglo XIX, el sello oficial, cada detalle microscópico que pudiera confirmar o destruir completamente su autenticidad. Los minutos se arrastraban como horas eternas mientras todos en la tienda contenían la respiración. El silencio era tan denso que se podía cortar con tijeras. Es genuina, confirmó finalmente el experto con una certeza que electrificó toda la sala. Estamos ante un documento histórico auténtico firmado por un futuro presidente. La tinta, el papel, todo corresponde perfectamente al periodo. La emoción era palpable. Se podía sentir la historia misma respirando en esa habitación cargada de expectativas. Rick estudió la carta durante varios minutos, considerando no solo su valor histórico, sino también las realidades del mercado de coleccionables presidenciales. Su experiencia le decía que era una pieza genuina, pero también sabía que el mercado para este tipo de documentos era específico y limitado. ¿Cuánto ofrecería Rick por esta pieza invaluable de historia americana que conectaba directamente con la presidencia? Te ofrezco $1000, dijo Rick finalmente después de considerar cuidadosamente su valor en el mercado actual de coleccionables presidenciales y documentos históricos. El rostro del vendedor lo dijo absolutamente todo. La decepción se extendió por sus facciones como una sombra oscura. Sus ojos se entornaron y sus labios se apretaron. Esperaba mucho más, probablemente el triple o cuádruple, por un documento firmado por un futuro presidente de los Estados Unidos. La habitación se llenó de una tensión casi insoportable mientras el vendedor procesaba la oferta que estaba muy por debajo de sus expectativas más conservadoras. Y entonces llegó la sorpresa final que nadie en la tienda vio venir y que cambiaría todo el final de esta historia. Después de varios minutos de silencio tenso que parecieron una eternidad, el vendedor levantó la vista, miró directamente a Rick y tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Decidió quedársela. No puedo separarme de ella, dijo con voz firme. Es parte de quienes somos como familia. El valor sentimental e histórico para su familia superaba los $1000 ofrecidos. A veces hay cosas que simplemente no tienen precio expresable en dinero. A veces la historia personal vale más que cualquier ganancia monetaria. Estas 9 historias nos demuestran una verdad fundamental. Los tesoros pueden estar escondidos en los lugares más inesperados de nuestras casas, desde basureros hasta áticos polvorientos, desde cajas de herramientas hasta libros olvidados. Número 1. Prepárense para esta historia que demuestra que a veces las expectativas se superan de manera espectacular. Un hombre llegó cargando una caja que había sido el orgullo silencioso de su familia durante décadas. Era una caja de herramientas de motocicleta Indian, esas clásicas motos americanas que son leyenda absoluta entre los coleccionistas más serios del mundo. Era de mi abuelo, la guardó toda su vida como si fuera un tesoro, explicaba mientras mostraba la caja con reverencia. Pensé que podría valer $200, tal vez un poco más si tengo suerte. El vendedor se mostraba visiblemente nervioso, mientras Cory examinaba cada detalle con la minuciosidad de un arqueólogo, cada marca, cada señal de uso que pudiera revelar secretos sobre su historia. La tensión era palpable, se podía sentir la electricidad en el aire mientras todos esperaban el veredicto final. Esta pieza está en condiciones sorprendentes para su edad, comentó Cory con una sonrisa que anticipaba buenas noticias y que hizo que el corazón del vendedor se acelerara. ¿Y qué creen que pasó después en esta montaña rusa emocional? Cory puso su carta sobre la mesa. $400, el doble exacto de lo que esperaba el vendedor. Los ojos del hombre se abrieron como platos, su mandíbula literalmente se desplomó. Intentó negociar un poco más, probando suerte como cualquier persona inteligente haría, pero finalmente la realidad se impuso. Trato hecho, dijo estrechando la mano de Cory con una fuerza que reflejaba su gratitud y emoción, cerrando la venta en $400 que cambiarían su día completamente. ¿Has notado que las herramientas vintage de marcas legendarias siempre valen más de lo que la gente piensa? Es como si cada marca de uso le agregara historia y valor. Si una simple caja de herramientas pudo duplicar las expectativas de su dueño, la siguiente historia demostraría que no todos los objetos antiguos son lo que parecen ser.